Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá reunidos con el doctor Miguel Aguilar. Él es médico neurólogo, neuropsicólogo, para poder hablar hoy sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje. Vamos a comenzar con lo que sería el lenguaje para que poder entender después qué sería un trastorno. ¿Qué tal, Joana? Contento de estar en este espacio y para poder hablar de los temas de los que disfrutamos, temas que nos gusta hacer y sobre todo para la gente que nos va a escuchar y quizás tenga la curiosidad o el deseo de saber qué cosa es de lo que vamos a hablar. Respondiendo a tu pregunta, el lenguaje no es el habla, no es la producción oral, no es el movimiento fonoarticulatorio, el movimiento de labios, de mandíbula, de lengua, para emitir sonidos y emitir palabras. Eso no es lenguaje. Hay algo por encima de estos movimientos que organizan esta habla. Hay algo por encima de estos movimientos que organiza un tipo de información, la información verbal. Información verbal que nosotros adquirimos desde que nacemos a través de la lengua que hablamos. El procesamiento de esa información verbal, el procesamiento que mi cerebro hace de esa información verbal, eso es lenguaje. Y gracias a ese lenguaje se crean, por decirlo así, patrones motores, programas motores que permiten emitir la palabra. Pero eso es lenguaje. De hecho, por ejemplo, esto se diferencia con el habla al hecho solo de oralizar. Podemos tener trastornos del habla sin tener trastornos del lenguaje. De hecho, si alguien tiene una lesión de la lengua, esa persona que tiene una lesión de la lengua no va a poder hablar, pero no por eso tiene problemas de lenguaje. Allí tiene un trastorno del habla. Ok, perfecto. Entonces, ¿y qué sería un trastorno del lenguaje? El trastorno del lenguaje es una alteración de mi cerebro para procesar información verbal, que no me va a permitir ni expresar o no me va a permitir comprender lo que otras personas expresan. Eso es un trastorno del lenguaje. Ya. O sea, la persona no podría ni expresarse correctamente ni tampoco comprender lo que dicen otras personas, por más que hayan nacido bajo el mismo contexto cultural, por lo cual tendría que comprender La lengua. una lengua. Ok, perfecto. ¿Y qué sería entonces un trastorno del desarrollo del lenguaje? En el caso de los niños, ¿qué es lo que es? El niño nace y empieza a adquirir la lengua. Y es decir, su cerebro empieza a poder procesar información verbal. Esto tiene una curva de desarrollo. Un trastorno del lenguaje en el niño es cuando este niño desvía la curva de desarrollo y está por debajo de la curva normal de desarrollo, haciendo que este niño o no hable, o demore para hablar, o hable mal. Pero cuando decimos habla mal, estamos diciendo él también no comprende bien lo que le habla. Es un niño inteligente, comprende otras situaciones, comprende contextos, comprende bien sonidos, escucha muy bien. Sin embargo, no puede comprender lo que las otras personas le hablan o le dicen, porque ese cerebro no está pudiendo procesar información verbal. Ya, ¿y cuáles serían entonces las características de un niño con este trastorno? En principio, demora para hablar. ¿Cuánto es demora para hablar? Un niño debe hablar a los 12 meses. A los 12 meses debe empezar a hablar. Y hablar no es decir mamá, 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 pa, 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 te. No. Hablar es decir palabras. Mamá, mamá, mamá no es ninguna palabra. Te no es ninguna palabra. Pa, 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 pa no es ninguna palabra. Si el niño tiene que empezar a decir papá, mamá, te, agua, no, sí, es lo primero que va a aparecer. A los
12 meses ese niño no habla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar. A los 18 meses, si ese niño no habla, algo está pasando. Ahí ya podemos parar las orejas y pensar que está teniendo un trastorno del lenguaje. ¿Y cómo los padres se podrían dar cuenta, por ejemplo, si un niño de 12 meses tiene problemas comprensivos? El niño de 12 meses que tiene problemas comprensivos no hace caso, es más desobediente. Y la tercera cosa, es muy inquieto. ¿Por qué? Porque se dice que el lenguaje es regulador del comportamiento. Pues son las características más importantes. El niño no hace caso, es más desobediente de lo habitual y ese niño tiene dificultades para seguir consignas. Es inquieto, mucho más inquieto de lo normal. En tu experiencia, los niños que tienen problemas comprensivos, frecuentemente además tienen problemas expresivos, ¿van asociados generalmente? Sí, en mi experiencia van asociados. Lo que sí he podido ver es que hay mayor compromiso de la expresión que de la comprensión, o al revés, mayor compromiso de la comprensión que de la expresión, pero tienen ambos problemas. Y entonces, un niño que tiene problemas de lenguaje demora para hablar. Segundo, habla mal. Cuando empieza a hablar mal. Distorsiona los sonidos del habla, distorsiona las palabras. El niño además no es capaz de poder repetir adecuadamente. Tampoco es capaz de poder nombrar qué es esto. No sabe qué es. Sabe para qué sirve. Lo usa. O sea, hace el uso funcional del objeto, como decimos nosotros los psicólogos. O sea, por ejemplo, puede utilizar un vaso como vaso, pero... Él sabe para qué sirve, sabe lo que es, pero no sabe nombrar. No tiene la palabra, no adquirió la palabra para nombrar ese objeto. Otra cosa, el niño con problemas de lenguaje tampoco señala el objeto. O sea, si yo le digo, muéstrame el lapicero, él sabe que es un lapicero. Lo ha visto muchas veces. Sin embargo, no conoce en su vocabulario, todavía no adquirió la palabra lapicero. Por lo tanto, no puede señalarlo porque no sabe que eso es un lapicero. Esas son las características más importantes. El niño demora para hablar, habla mal, no repite, no nombra, no designa y finalmente no comprende. Son 6 puntos que tenemos que entender para darnos cuenta que estamos frente a un niño, a nuestro hijo, que está teniendo dificultades en el desarrollo del lenguaje. Ahora, si ese niño llega a los 24 meses y no habla, eso es un hecho. El niño tiene problemas. No dije 2 años, dije 24 meses. Llega a los 24 meses, el niño no habla, ese niño tiene problemas. Una pregunta frecuente que suelen hacer los padres, ¿el niño puede llegar a mejorar espontáneamente? O sea, esto, si es un problema de desarrollo, ¿en algún momento va a mejorar así solamente, digamos, madurando con la exposición a la escuela? Clásico, preguntan los papás, ¿y si lo llevo a la escuela, ahí ya el niño va a empezar a hablar? ¿No? Sí, hay una serie de creencias al respecto. Lo que sí es real es esto. Hay un grupo de niños que retrasan su lenguaje y de repente empiezan a hablar y hablan bien. Esos niños no tenían un trastorno de lenguaje. Ellos solamente tenían un retardo simple del habla, así se llama. Retardo simple del habla. Ese niño tuvo una curva de desarrollo del lenguaje más lento y por esa razón habló. Pero el niño que de verdad tiene trastorno de lenguaje, estamos hablando de un niño que tiene un problema del neurodesarrollo. O sea, las neuronas de las áreas que procesan el lenguaje no están desarrolladas adecuadamente. Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Y eso no va a ocurrir. De tal manera que ese niño, aunque sea expuesto a muchos otros niños, aunque sea expuesto a juegos especiales, aunque sea expuesto a la escuela, la escolaridad, va a mejorar porque al final se le estimula, pero no corrige el trastorno del lenguaje. Hay una mejoría que a los padres les genera expectativas y una gran esperanza. Pero eso no significa que este niño va a tener un lenguaje perfectamente. Otra cosa que hemos visto, estos niños a veces oralizan, o sea, logran hablar, pero luego llegan a la escuela y empiezan con problemas de lectoescritura. ¿Por qué? Porque la lectoescritura es lenguaje. ¿Qué es lo que yo escribo en un papel? Una lengua. Claro, o sea, esas ya serían las consecuencias de no atender a un niño con trastorno de lenguaje. Okay.
Perfecto. ¿Y qué se haría entonces para poder llegar a un diagnóstico? ¿Qué tendrían que hacer los padres? O bueno, los padres me imagino llevarlo a un profesional, pero ¿a qué profesional? Es todo un equipo el que tiene que ver a este. La psicóloga juega un rol muy importante en el proceso de evaluación y aplica pruebas de maduración, las llamadas pruebas de maduración o de desarrollo, que van a permitir nivelar, o darse cuenta de qué nivel tiene el desarrollo del niño en diferentes áreas. ¿Sí? Y descartar algunas posibilidades. Segundo, tiene que ser... hacer el diagnóstico diferencial. Claro. Segundo, este niño tiene que ser visto por el fonoaudiólogo, que es el que va a desarrollar y ejecutar un programa correctivo. Pero debe ser visto por el neuropsicólogo, que es el que hace el diagnóstico. ¿El neuropsicólogo qué hace? Evaluamos al niño, descartamos una serie de problemas como si el niño escucha o no escucha, si el niño tiene algún problema oral o no lo tiene, si tiene algún problema de la laringe o no lo tiene. Y además evaluamos las condiciones propias del lenguaje del niño, del desarrollo del lenguaje del niño. Una vez que tengamos eso, tenemos el diagnóstico y lo derivamos a una fonoaudióloga para que esta fonoaudióloga pueda, primero, desarrollar un programa y segundo, ejecutar ese programa. El neuropsicólogo lo que hace es hasta el PEI, o sea, hasta el programa específico individualizado, lo puede hacer un neuropsicólogo. Un neuropsicólogo está preparado para elaborar el programa correctivo que se va a llevar en ese niño específicamente en los problemas que ese niño tenga. Y es que hablar de problemas de lenguaje no es hablar solo el niño no habla. Hay 5 problemas de lenguaje conocidos o descritos. El problema del lenguaje que se llama agnósico. Si el niño escucha bien, pero las palabras no las escucha bien. No se da cuenta bien de cómo suenan los sonidos del habla. Que es totalmente diferente a un niño que tenga dificultades auditivas. Claro. Por ejemplo, un niño hipoacúsico. Un niño con sordera, con hipoacusia, el niño no escucha. Pero en este caso este niño escucha y a pesar de que escucha, no se da cuenta de lo que escucha. Del habla. De otras cosas sí, escucha perfectamente la música. Es igual a cuando nosotros nos vamos a un país, a China, y nos empiezan a hablar. Y no entendemos qué nos dicen. No, ni siquiera escuchamos cuáles son los sonidos de la palabra. Eso le pasa al niño. El segundo es el problema de memoria. O sea, un niño que tiene una alteración en la memoria verbal, solo en la memoria verbal, las otras memorias visual, auditiva, semántica, van perfectas, pero la memoria verbal es la que está mal. Y este niño tiene dificultades. Tercero. Eso suelen mencionar mucho los padres. Por ejemplo, el niño aprendió los colores, pareciera que aprendió los colores, pero al día siguiente volvemos a practicar y nos damos cuenta de que se olvidó. Tercero, el niño que tiene problemas gramáticos, entonces no puede construir frases, solo dice como palabras sueltas. Y las frases las arman totalmente concretas, sin artículos, sin pronombres. Cuarto, el niño que tiene problemas semánticos, o sea, no puede comprender lo que le habla. No puede comprender palabras o, que es lo más frecuente, no puede comprender frases. Y quinto, el niño que los programas motores para la expresión verbal no se desarrollan. Entonces tenemos 5 tipos de trastorno del lenguaje en el niño. Y por esa razón, los trastornos del lenguaje suelen ser también con síntomas variables entre uno y otro niño. Claro, por eso es tan importante el tema del diagnóstico en equipo interdisciplinario para hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque así como estás mencionando, si el problema del lenguaje puede ser un problema del lenguaje de tipo amnésico, entonces obviamente hay que diferenciarlo de un problema de base que sea amnésico, o sea, sea de la memoria. Otra cosa que es importante que entiendan es que el hecho de que un niño tenga un trastorno del neurodesarrollo no significa que tenga un cerebro dañado, un cerebro lesionado, no. Si pudiéramos destornillar ese cráneo, sacar el cerebro y verlo, va a ser normal. Por eso es que las tomografías, las resonancias magnéticas en estos niños suelen ser normales. Perfecto, bueno, espero que haya sido de utilidad para los padres y nos gustaría muchísimo que nos puedan dejar sus comentarios acerca de este tema. Si quieren algún tipo de aclaración, los dejan en los comentarios. Y también si es que quisieran específicamente que les tratemos sobre algún tema que tenga que ver con nuestra área, que es la neuropsicología. Ok, Joana, gracias. Muchísimas gracias. Dale.